Dios me les bendiga, amados hermanos en el Señor. Hoy estamos domingo 29 de marzo. Vamos a ver un tema, amados hermanos, sobre de la fe que salva. La fe que salva, amados hermanos en el Señor. La palabra de Dios nos dice, amados hermanos en el Señor, la fe es indispensable. Todos necesitamos tener fe en algo o en alguien. En hombre sin fe es muerta. Un muerto que camina o un vivo que destruye. La crisis de la fe es una calamidad que no puede ser superada con sucesos en que consiste de la fe que salva, cómo se adquiere, desarrolla, cuáles son tus frutos y beneficios actuales. ¿Por qué vamos a hablar de la fe, amados hermanos en el Señor? Porque la fe que salva. Dice, ¿qué es la fe? Dice, es pues la fe la certeza la sustancia, soporte, garantía de los que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1 dice la palabra del Señor. Hebreos 11:1. ¿Cuál es lo importante es la fe? ¿Cuál es lo importante de la fe? Que debe creer unos acerca de Dios. Dice, pero sin fe es imposible agradarle a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Lo dice, amados hermanos, en Hebreos 11:6. Cristo y la fe que salva. Únicamente como podemos conocer verdaderamente a Dios. Dice, ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo, aquel quien el Hijo se le quiera revelar. Mateos 11:27. Dice, ¿en quién debemos creer para ser salvo? ¿En quién? Lo dice, ¿verdad? La palabra del Señor, amados hermanos en el Señor. ¿En quién, verdad? Él lo dice. En el versículo de San Juan, amados hermanos, 3:16, dice la palabra del Señor, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. En Él tenemos que confiar, amados hermanos, en el Señor. No hay otro Dios, solamente Jesús. Lo dice claro, ¿verdad? Dice, Él únicamente cómo puede ser justificado a ser el ser humano, siendo que las leyes que no puede justificar el pecado, se vuelve por eso sin valor. Lo dice en Romanos 5:1, dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de vuestro Señor Jesucristo. Porque por la obra de la ley ninguno ser humano será justificado delante de Él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Es la verdadera fe, amados hermanos en el Señor. Cristo te ama, amados hermanos en el Señor. ¿Cuál será la experiencia de aquellos que andan conforme al Espíritu? Para que la justicia de la ley se cumpla en vuestros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, por cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Romanos 8:7-4. Del pecado no se
enseñará de vosotros, pues no estáis debajo de la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. La verdadera fe, amados hermanos en el Señor. Los creyentes de todos los tiempos han aceptado la salvación de Dios por la fe en Cristo crucificado. La fe genuina y sus frutos. ¿Qué demanda Santiago como evidencia de que uno tiene la fe genuina? Santiago 2:18. Muéstrame tu fe sin tu obra, y no te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo mostró Abraham que tenía verdadera fe en Dios? No fue justificado por las obras Abraham, vuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Mediante que el ejemplo práctico ilustrado en el autor de la epístola de la diferencia entre la fe genuina y viva en la fe genuina y la viva fe muerta. Y así dice, y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para que el cuerpo de que aproveche. Tiene que ir, amados hermanos, ¿verdad?, a hacer las obras, porque la fe sin obra es muerta, amados hermanos en el Señor. ¿Cuáles necesarios son las obras para mantener viva la fe? ¿Cuál es necesario, dice, verdad, la palabra del Señor para mantener la fe? No solamente oír la palabra sino hacerlo. Muchos, amados hermanos en el Señor, verdad, no podemos solo decir, verdad, no podemos decir nada más, decirle, verdad, que se vaya la persona. Tenemos que hacerlo. Dice, ¿qué nos induce a tener la esperanza de la salvación? Y todo aquel que tiene esta esperanza, en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Primera de Juan 3:3. ¿Bajo qué condición somos hechos partícipes de Cristo? Porque somos hechos participantes en Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hebreo 3:14. Nos enseña, amados hermanos en el Señor, la fe o sentimiento. ¿Bajo qué condiciones nos ha prometido Dios limpiarnos y perdonarnos vuestros pecados? La palabra nos sigue diciendo, ¿verdad? En Primera de Juan 1:7 hasta el 9. Ahí está la palabra del Señor, amados hermanos en el Señor. El que se basa entonces en la fe genuina, la fe que salva. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:14. Así que por la fe, por el oír. La fe viene por el oír, amados hermanos, oír que la palabra de Dios. ¿Cuál fue la causa por la cual Pedro comenzó a hundirse?
Después de haber empezado a caminar en encontrar al Salvador sobre el mar agitado, al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y dijo: hombre de poca fe. Mateo 14:31. El temor que Pedro le tuvo al mar turbulento lo hizo dudar del poder de la palabra de Cristo. ¿Con qué tenemos el privilegio de ser llenados? Y el Dios de la esperanza os llene de gozo, paz y de fe, para que abundéis la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13. El ejercicio diario de la fe. La fe puede ser fortalecida por el ejercicio diario. No es una cosa grande hecha una vez que todos los que proporcionan fe individual, sino una confianza diaria en Dios, sencilla, como la de un niño, una obediencia explícita a la palabra. Algunos convierten la fe en un asunto más difícil que el en que Dios quisiera que fuese, porque tratan de abarcar demasiado de una sola vez, asumir la carta de la mañana de la semana siguiente, cuando Dios proporciona fuerza solamente para hoy. Cuando mañana venga, tome músculo con sus deberes, pero no antes de que llegue. Deberíamos recordar la preciosa promesa: como tu día serán tus fuerzas. Deuteronomio 33:25. Esta es palabra del Señor, amados hermanos, que nos enseña, ¿verdad? El Señor el día de hoy, para que nosotros, ¿verdad?, aprendamos, ¿verdad? Porque no por nuestra fuerza, sino por la fuerza del Señor. Porque por eso dice la palabra del Señor, dice: así por la fe y por el oír. Así que por la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es tan hermosa la palabra del Señor, amados hermanos en el Señor. Me da mucho gusto leer esta palabra para usted, todo aquel que, ¿verdad?, que quiera escucharla. Cristo viene pronto y Él te ama. No dejes pasar esta palabra, porque esta palabra es que llena el alma, el corazón. No lo dejes pasar, porque un día, cuando no haya esta palabra, ¿verdad?, se acabará, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y esta palabra nos llena el alma y el corazón. Dios te bendiga grandemente en esta hermosa de la tarde. Yo los bendigo a todos, en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo. Dios les bendiga grandemente.